Buenas tardes a todos. Ya estamos en la última sesión del ciclo de conferencias de este año. La verdad es que ha sido una auténtica pasada, hemos visto deportes nuevos y bueno, yo creo que también en mi caso ha sido una oportunidad de conocer también a grandes psicólogos del deporte y que nos han acercado un poquito más sus deportes y sus formas de trabajar de manera muy prácticas. En el caso de hoy vamos a hablar de piragüismo y tenemos a Eme del Mar, que es un gustazo. Yo ahí llevo detrás tuyo para ver si conseguíamos hablar de este deporte, la verdad, porque yo creo que no hemos hablado nunca y creo que bueno, que es apasionante y siempre acercarnos un poquito más a los deportes de agua es fantástico. M tiene experiencia de más de 15 deportes, ahora mismo está instalada en Murcia y trabaja tanto online y presencial, pero online sobre todo con deportistas que tienes alrededor de España y también en Latinoamérica, ¿no? También ha hecho colaboraciones con el CAR de Murcia y con la Asociación de Deporte Español. La verdad es que venimos con una ponente bárbara para hacer un cierre inmejorable. Así que nada, me te dejo que te presentes y que nos acerques un poquito este gran deporte y que nada, que ha sido un auténtico placer contar contigo. Muchas gracias también por la presentación, Ana. La verdad que es un placer poder participar en este tipo de iniciativas, en este caso la que emprende el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, porque es eso, al final hay grandes profesionales en muchos sitios y poder conocer su forma de trabajar y el detalle con el que trabajan cada deporte, pues nos ayudamos todos. Como dices, desde 2019 yo he estado muy centrada en piragüismo, casi que es en exclusiva lo que llevaba trabajando. Al final, poco a poco he ido ampliando a los deportes náuticos y acuáticos y a día de hoy, pues bajo esta marca Eme del Mar, Psicología Deportiva, pues intento lanzar proyectos y dar servicios sobre todo a este nicho de deportes. Hoy la verdad que me hace especial ilusión poder compartirlo con todos. Espero que os entusiasméis igual que yo. Porque me acuerdo que cuando contactaste conmigo me decías, es que estamos buscando pues sobre todo esa parte aplicada. Con esa intención vengo yo también hoy. Sé que muchas veces cuando empezamos a aplicar la psicología deportiva a los deportes necesitamos sobre todo ese análisis previo, ese conocimiento del deporte, de los detalles, que es donde más podemos aportar, pero que a veces tenemos un acceso un poquito difícil para entenderlos. Mi intención hoy en la charla, que va a haber como dos partes, una primera parte es acercar todos esos detalles que a mí me ha costado bastante entender sobre el piragüismo de aguas tranquilas, pues en qué consiste el deporte, qué modalidades tiene, qué tipo de embarcaciones, cómo es una prueba normal, cómo se desarrolla una temporada típica en España, y en base a toda esa descripción pues ir mencionando qué necesidades psicológicas surgen de cada uno de los aspectos, para en una segunda parte de la charla pues proponeros cómo lo trabajo yo tanto a lo largo de la temporada como en una competición. Así que, si os parece, empezamos. Voy a compartir pantalla, que he preparado una presentación. Fantástico, gracias. Tendremos también el chat por si acaso van surgiendo preguntas. Lo primero de todo es que para la gente que no conozca lo que es el piragüismo, empezaremos por una definición básica, que es la que está por aquí, ¿no? Es un deporte que consiste en competir en velocidad o habilidad, depende de cuál es la disciplina, con diferentes tipos de embarcaciones, que pueden ser kayaks, canoas, piraguas, pueden estar tripulados por más de una persona, pueden ser embarcaciones individuales o barcos de equipo, y básicamente en esa competición los tripulantes, los palistas, van a propulsar esa embarcación para cumplir pues con esa velocidad o esa habilidad con una pala. Es el único medio que tienen. Esa pala también habrá tipos. Aquí la verdad que el piragüismo, cuando entras en este mundo, te das cuenta de todas las disciplinas que tiene, y no pueden tener ningún apoyo extra. Esto pues con una excepción, y es que hay algunas modalidades de piragüismo adaptado que por razones de facilitar la práctica del deporte sí que contarán con ese apoyo, como puede ser la canoa polinesia o BA, que sí que se utiliza para canoa.
La principal clasificación del piragüismo se realiza en función del tipo de agua en el que se practica, porque el piragüismo se puede practicar en aguas tranquilas, en aguas bravas, en mar abierto, y al final eso lo que va a hacer es una agrupación de disciplinas que las podemos clasificar en función, pues, de esa lámina de agua. Las aguas tranquilas son en las que nos vamos a centrar en esta conferencia y se caracterizan, a diferencia de las aguas bravas y el mar abierto, por ser lo que su nombre indica, aguas que no tienen un oleaje significativo, corrientes significativas, rápidos significativos, son aguas tranquilas. Dentro de este grupo no solo vamos a encontrar sprint y maratón, que son las disciplinas de las que vamos a hablar hoy, también está el kayak polo, el barco dragón, el stand-up paddle, pero como ya el trabajo psicológico, aunque son del mismo grupo, varía, nosotros vamos a centrarnos en la modalidad de sprint y maratón. Dentro de estas modalidades, sprint y maratón, una de las principales características del deporte que debemos conocer y dominar son los tipos de embarcaciones con los que se compite, porque vamos a tener dos en concreto. Va a estar el kayak, que el kayak es una embarcación en la que se rema en posición sentada con una pala que tiene 2 cucharas, con lo cual el gesto va a ser una remada por los 2 laterales de la embarcación. Esta embarcación tiene timón. El timón lo tiene el palista o la palista en el reposapiés y lo puede activar con los pies para dirigir la embarcación hacia donde pues le interese. A diferencia de la canoa. La canoa no, la canoa, el canoísta va a ir con una rodilla en un taco y la otra rodilla flexionada como si estuviera pidiendo matrimonio y se va a propulsar con una pala de una sola cuchara. Además, como es de una sola cuchara, va a remar por un solo lado, habiendo canoístas zurdos y canoístas diestros, y no va a tener timón, con lo cual va a ser una embarcación más inestable, tanto porque la persona va a ir más erguida, con lo cual va a haber más inestabilidad, tanto como que no hay timón y entonces van a necesitar repalear y marcar la dirección con su propio paleo. Estas 2 embarcaciones las podemos ver en el dibujo. Arriba la embarcación roja sería un kayak y abajo la embarcación amarilla sería una canoa. Estos barcos, en función del número de tripulantes que lleven, van a poder ser barcos individuales o barcos de equipo. Así, cogiendo la primera letra de la embarcación, diríamos que un K1 es un barco kayak individual y un C1 sería canoa. Al final eso es la nomenclatura con la que se van a designar también las pruebas. Los barcos de equipo serían los K2, K4 en el caso de los kayak y C2, C4 en el caso de los canoa. Claro, estos barcos de equipo pueden ser o pueden estar formados completamente por una tripulación femenina, masculina o mixta y en consecuencia pues las diferentes pruebas de las competiciones. Un aspecto que suma la experiencia es que habitualmente cuando queremos trabajar los barcos de equipo en piragüismo es difícil trabajarlos porque a no ser que sea un barco de equipo ya formado para una campaña olímpica o en un centro de alto rendimiento, que se haya formado un equipo con objetivos de temporada ambiciosos, lo normal es que los barcos de equipo no se formen hasta muy adentrada la temporada, porque en función de los primeros resultados de los primeros campeonatos empieza como una especie de mercadeo de cromos en el que pues un club con su staff empieza a decir, oye, yo tengo un palista que ha tenido estos resultados, tú tienes un palista que también está parejo a nivel competitivo, ¿por qué no montamos un barco de equipo? Entonces, una de las dificultades que podemos encontrarnos es tener que asesorar y guiar un barco de equipo de 2 personas que no se conocen y que jamás han remado juntas, o si lo han llegado a hacer 1 o 2 ocasiones, porque puede ser perfectamente un palista de Murcia con un palista de Galicia. Entonces, claro, las oportunidades de practicar son pocas y, sin embargo, en un barco de equipo la sincronización es muy importante para que ande con el potencial que es capaz de andar. Entonces, pues bueno, aquí vamos a encontrar el primer hándicap y luego en esa
esa forma de componer los barcos de equipo, como hemos dicho que los canoas reman solo por un lado y habrá zurdos y diestros, pues cuando se intenten formar los barcos de equipo se intentará y se aspirará a que se compensen un zurdo con un diestro y en el C4 pues 2 y 2. Aunque es algo que se intenta, no tiene por qué ser pues una obligación. Al final pues es básicamente para favorecer el equilibrio de la embarcación. Conociendo los tipos de barco y sabiendo que hay individuales y de equipo, la diferencia principal entre la modalidad de sprint y maratón realmente es la distancia. La modalidad de sprint o pista son distancias cortas, explosivas. Tenemos el 200 metros, el 500 metros y el 1000 metros. Las modalidades olímpicas están aquí, están en esta modalidad, en sprint o pista, y para París 2024 se ha potenciado mucho la distancia que está en negrita, la de 500 metros, ya que en cada ciclo olímpico se eligen pues qué distancias se van a potenciar y eso obliga a las selecciones nacionales y a los palistas a adaptarse a esta nueva distancia, porque aunque todo sea sprint o pista, no se prepara igual un 200 metros que un 1000 metros. Entonces, pues es un esfuerzo y de cara al año que viene la distancia estrella va a ser el 500 metros. Luego tenemos la distancia maratón, que como su nombre indica, pues son distancias más largas. Vamos a tener la Marathon Race, que son 3.600 metros, el medio fondo, que son 5.000, la media maratón, que son de 10-16 kilómetros en función de si es categoría femenina o masculina, y el maratón, que ronda los 20 kilómetros. En maratón no hay ninguna disciplina olímpica, pero sí que vamos a tener que hablar un poquito de ellas porque tienen elementos diferenciales, es decir, en maratón hay dos aspectos que son las ciabogas y los porteos que va a ser muy importante conocer para preparar las competiciones y la temporada. No pasa nada porque lo hablaremos a lo largo de la charla. Sí que también añadir que en aguas tranquilas, sprint y maratón, la modalidad adaptada del piragüismo está incluida dentro de la Liga Nacional. Los para canoe asisten a las mismas competiciones, tienen sus propias regatas, tienen una variedad bastante grande de distancias, aunque a veces hay menos que la liga, y simplemente utilizan kayak adaptados y canoas adaptadas, con lo cual se puede entender bastante bien también la disciplina adaptada, porque acuden a las mismas citas y tienen más o menos el mismo calendario. Así, una vez que ya sabemos los tipos de embarcaciones, distancias y que hay embarcaciones de equipo, el desarrollo de una prueba normal es muy sencillo de describir. Es ir desde un punto A un punto B lo más rápidamente posible y antes que el resto de contrincantes. En el caso de que estemos hablando de la modalidad sprint o pista, es el de un punto A un punto B, y en el caso de que hablemos de maratón, como la distancia es mayor, ya no será desde un punto A un punto B, sino que saldremos de un punto A, haremos un circuito, a lo mejor hacemos varias rondas o varias vueltas a ese circuito y haremos meta en ese mismo punto A. ¿Qué necesidades psicológicas pueden surgir y qué aspectos necesitamos conocer? Pues ya hemos hablado de que necesitamos conocer el tipo de embarcación, si va a ser una competición individual o barco de equipo, qué distancia vamos a competir, porque no se prepara igual, ya lo voy adelantando, pero también va a ser muy importante conocer las condiciones meteorológicas que va a haber en esa competición. Estamos hablando de un deporte exterior que se compite en agua, en una superficie de por sí inestable, con lo cual cualquier condición meteorológica va a afectar, va a poder haber más viento, más corriente, más oleaje, siempre dentro de un parámetro que no llegue a aguas bravas, por supuesto, pero sí que es cierto que los palistas van a tener que remar con calor, con frío y van a estar expuestos a muchos factores meteorológicos que al final tendrán que regularse y volver a centrarse en lo que depende de ellos, porque al final las condiciones son para todos igual. Sí que es cierto que a veces favorecerá o perjudicará a determinadas personas, pero como eso siempre pasa en alguna competición. Otro aspecto muy importante de las competiciones que vamos a necesitar conocer es el sistema de clasificación y el número de pruebas que se va a competir.
En piragüismo las competiciones pueden ir desde, por ejemplo, un día, una jornada con una sola prueba, como puede ser en categorías inferiores o campeonatos autonómicos, a lo más normal, que es que implique un viaje en el que nos vamos a desplazar durante 2 o 3 días a un sitio donde se ha organizado el campeonato y en ese campeonato de varios días lo normal es que nuestros palistas no solo compitan una regata, sino que compitan varias distancias y dentro de cada distancia habrá un sistema de clasificación si la afluencia es lo suficiente grande o lo suficientemente grande. Entonces habrá eliminatorias, habrá semifinales y habrá finales. Al final, en este sistema de clasificación puede pasar, como pasa también en otros deportes, y es que de cada semifinal, una vez que has pasado las eliminatorias, los 3 primeros pasan a la final A o final de medalla, los 3 siguientes a la final B y, si hubiera tanta gente, los 3 siguientes a la final C. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que si en la tabla a nuestros palistas le tocan las semifinales, las que se llaman duras, puede pasar que pueda tener un potencial de quedar pues cuarto, quinto, que eso le da oportunidad de conformar un barco de equipo para una competición internacional y postular a ese puesto, pero si le toca con 3 personas que andan, porque en piragüismo se dice andar, que andan mejor que él o ella, puede darse la injusticia o frustra el hecho de que van a pasar los 3 primeros y tú, teniendo nivel, te vas a ir a la final B, que ya es 10º en adelante. Entonces, pues eso es un aspecto de la competición que a veces va a haber que gestionar con los palistas y volver a centrarnos en lo que podemos controlar y dar lo mejor de nosotros. Aspectos que vamos a hablar a continuación y que también es muy importante en las competiciones: conocer el tipo de recorrido, el tipo de salida y elementos diferenciales del maratón, como son las ciabogas y los porteos. Por su importancia y por su implicación vamos a ir uno a uno y os voy a ir contando pues cómo se desarrollan y qué implica para nosotros y para los palistas a la hora de trabajar. En cuanto al tipo de circuito, este primero que os presento es un campo de regatas, de hecho el que se utilizó en las pasadas Olimpiadas, el de Tokio. Como podéis ver, es una línea recta en el que desde un punto A van a tener que llegar a un punto B, marcando la distancia que sea la prueba que estemos compitiendo. Va a haber 9 competidores y van a ir por calles delimitadas. Esto es importante porque en las carreras de sprint no está permitido favorecerse o coger la ola de los contrincantes, porque cuando una embarcación está remando hacia adelante va a crear una estela de agua que podemos aprovechar en nuestro beneficio para impulsarnos, sino que nos cueste menos esfuerzo remar. Entonces, eso no va a estar permitido en sprint, pero sí va a estar permitido en maratón. Para evitar que eso suceda, las calles van a tener una anchura de 9 metros y el palista va a tener que ir pues, por el centro de la calle. Esta delimitación nos va a dar un recurso muy importante, y es que las boyas que delimitan las calles las vamos a usar nosotros, porque cuando preparamos la competición, las boyas nos servirán para que el deportista se autorregule y sepa cuándo cambiar de ritmo y cómo dosificar sus energías para darlo todo, pero no desfondarse, llegando al final de la regata. Con lo cual, ese será un aspecto diferencial que vamos a tener muy en cuenta a la hora de ayudar a los palistas a preparar las competiciones de sprint. Fijaros en este plano que os he puesto y lo vais a comparar con el siguiente circuito, que es de maratón, porque fijaros lo diferente que es una regata de la otra. En este plano, esto es una de las información típica que le pueden proporcionar tanto al staff como a los palistas cuando van a competir en maratón o distancias de maratón. Como veis, ya no es salir de un punto A a un punto B, vamos a tener una línea de salida, que es la que en la imagen veis como una línea amarilla. Ahí van a salir los palistas, necesitarán hacer X vueltas al recorrido dependiendo de cuál es la distancia a competir y necesitarán volver a esa zona. Aunque quiero llamaros la atención sobre la línea de salida, es la línea amarilla, pero la meta es la pequeña línea que hay entre los dos
puntos rojos que están en el centro de la imagen. Habitualmente puede pasar, y frecuentemente en las competiciones pasa, que una persona vaya ya tan cansada que no se dé cuenta de que para hacer una llegada a meta válida tiene que entrar entre las dos boyas rojas en este caso, o los dos puntos rojos. Si cruza de nuevo la línea de salida, pero no dentro de esas boyas de meta, no es válida y tendría que retroceder para volver a entrar y cerrar su marca. Con lo cual, eso es un aspecto que si tenemos un palista que habitualmente al final de la competición se despista o se desconcentra, tendremos que trabajar, porque siempre le suele pasar a alguien en competición. También en este plano podéis ver los dos elementos diferenciales que tiene el maratón. Por un lado, las ciabogas, que son los giros en el círculo amarillo superior, donde hay 3 puntos rojos, vemos lo que es una ciaboga. Es un giro, el ángulo del giro va a poder ser más o menos pronunciado en función de la competición y cómo construyan el campo de regatas, pero al final va a ser una situación que puede llegar a ser muy confusa, con mucha incertidumbre, porque si llegan un pelotón de palistas al mismo tiempo a la ciaboga, pues habrá choques, habrá que jugar con los espacios, puede haber vuelques. Habrá muchas situaciones tácticas de por dónde me coloco, porque si yo meto la proa antes que la otra embarcación, entonces puedo ganar la posición y echar a la otra embarcación hacia afuera, obligándole a recorrer más metros y ganando la posición y la ventaja a la hora de sprintar, salir de la ciaboga y volver a colocarme, ¿no? Con lo cual ahí va a haber una cantidad de situaciones tácticas que necesitamos preparar con los palistas, sobre todo para que si se dan, porque a lo mejor llegan solos a la ciaboga, pero si vienen o llegan en pelotón o con un grupo, que sepan reaccionar y solventar pues, esas dificultades y esa incertidumbre características de esta situación. La otra situación característica va a ser el porteo. El porteo es que en el maratón de piragüismo tenemos transiciones, como en el triatlón. Dependiendo del número de vueltas, habrá un número de porteos. El porteo consiste en que en un embarcadero o pantalán o en la orilla, los palistas necesitarán desembarcar, cargar la embarcación, correr con ella un número determinado de metros que estará determinado por la organización, volver a embarcar y seguir remando para continuar la distancia que estén compitiendo. Esta situación, de nuevo, va a ser, puede ser muy incierta, los palistas van a necesitar reaccionar muy rápido a lo que se vayan encontrando. Pueden ser que lleguen 2 personas muy ajustadas al mismo tiempo. Va a haber también esos juegos de yo te bloqueo, tú me bloqueas, desembarco rápido y corro porque es mi fuerte. A lo mejor yo no soy tan fuerte corriendo, pero sí que luego puedo remontar en el agua. Al final, pues son una serie de situaciones que es todo el rato toma de decisiones y plantear diferentes escenarios y cómo podemos responder. De nuevo, aquí puede ser muy conflictivo. Llevamos un material que si se dan golpes o choques o vuelques, pues claro, pueden afectarnos a toda la regata. Por ejemplo, aquí por sumaros una anécdota, en el campeonato o en la Copa del Mundo del año pasado en Canadá, Fernando Pimenta, que es un palista muy destacado y favorito en la prueba de 500 metros, creo que era, o Marathon Race, iba liderando la prueba y en un porteo no se dio cuenta, golpeó el timón a la hora de cargar la embarcación y cuando volvió al agua el timón ya estaba afectado, estaba desviado y no pudo continuar, con lo cual pues pueden pasar una cantidad de cosas increíbles que el palista necesitará hacerles frente. Luego, en este circuito, os lo presento también para que veáis que hay circuitos que pueden aunar las dos pruebas. Aquí en la línea recta se podrían desarrollar competiciones de sprint o pista y utilizando el área total del campo de regata, pues podríamos elaborar pruebas de maratón. En concreto, este es el campo de regatas David Cal, que está situado en el norte de España, en Galicia.
Una vez que conocemos los tipos de circuitos que hay y los diferentes elementos que nos vamos a encontrar, otro factor muy importante a la hora de preparar pues una competición de piragüismo va a ser la salida. No solo por los tipos de salida que hay, porque ahí podéis ver que hay 3, el cepo, los pontoneros y en línea, sino porque también la salida es un aspecto clave en piragüismo. Vamos a necesitar entrenar con nuestros deportistas cómo hacer la transición desde la zona de desconexión, de relax, que suelen ser las carpas que están en tierra. Cada club suele tener una carpa donde están allí hasta que le toca competir. Y tendremos que entrenar con nuestros deportistas cómo hacer la transición de esa activación tan bajita a cómo llegar a esa activación, ese nivel óptimo de activación que necesitamos cuando estamos en la salida para movilizar todos nuestros recursos, movilizar toda nuestra energía y tener un perfil atencional adecuado a la prueba para demostrar pues, todo el trabajo que llevamos hecho hasta esa cita. Entonces, va a ser muy importante tanto el calentamiento físico en tierra y en agua como el calentamiento mental y entrenar con los deportistas cuáles son sus sensaciones, cuál es ese nivel al que necesitan llegar para saber que una vez que estén en la línea de salida están completamente listos, completamente preparados y completamente concentrados en lo que quieren y van a hacer. Entonces, ¿qué pasa con los tipos de salida? Que nos lo van a poner un poquito difícil para conseguir ese nivel óptimo de activación y ese nivel o ese perfil atencional idóneo que queremos entrenar. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el cepo es un aparato electrónico típico de las regatas de pista y sprint que va a sujetar las embarcaciones en la línea de salida hasta que ésta se dé por los jueces de línea. El cepo, como podéis imaginar, no es un elemento que sea familiar para muchos palistas que entrenan en España, porque no muchos clubes pueden tener el recurso de tener un cepo en sus propias instalaciones, con lo cual, contando con que no se suele competir muy a menudo en una temporada de piragüismo, a lo mejor hay 4 o 5 campeonatos de España en la liga, enfrentarse a un cepo va a poner nerviosos a muchos palistas. Y el problema que tiene es que si nuestros palistas o nuestra palista que va a competir se pone muy nerviosa y se anticipa a la salida, va a rebotar contra el cepo y le va a tirar la embarcación hacia atrás. En una competición que a lo mejor tarda 40 segundos en completar la prueba, un poquito más o minuto y algo, la salida es primordial para poder cumplir tus objetivos en esa regata. Si ya en la salida sales rebotado, va a ser muy difícil poder remontar, por no decir casi imposible. Entonces, el cepo va a ser un factor de incertidumbre, de inseguridad que necesitaremos trabajar y en el caso de que no contemos con el recurso de tenerlo físicamente o poder familiarizarnos de forma presencial con él, pues tendremos que contar con la herramienta de visualización para trabajar esta situación con nuestros palistas. Luego, en el caso de los pontoneros, es que ya no típico de pista, sino típico de medio fondo sobre todo, los pontoneros tienen la misma función, es servir de amarre, servir de sujeción en la salida para las embarcaciones. Los pontoneros va a ser, en lugar de un aparato tecnológico, todas esas personas que podéis ver en el embarcadero que están sujetando las barcas. Habitualmente estas personas suelen ser conocidos, compañeros de club o colaboradores o voluntarios, sobre todo palistas de la base que les sujetan las embarcaciones a categorías superiores. Los pontoneros, hay diferentes elementos que también nos van a resultar desafiantes. En primer lugar, algo muy curioso y muy tierno, pero que tenemos que gestionar. Y es que muchas veces los pontoneros, con la mejor voluntad del mundo, lo que intentan es beneficiar a nuestros palistas y empujarles en la salida para que tengan un poquito de ventaja. Esta buena voluntad puede tener efectos negativos, y es que si contamos con que tenemos una embarcación inestable sobre una superficie inestable y el palista recibe un impulso que no espera, lo que puede producir es que tengamos precisamente una mala salida, con lo cual uno de los aspectos que vamos a necesitar es decirle a la persona que nos está ayudando que por favor sujete la barca
con la mínima fuerza que pueda y que no nos empuje porque puede tener, a pesar de su buena voluntad, un efecto contraproducente. También, si os fijáis, otro desafío muy importante que va a tener este tipo de salida es que muchas veces se ponen en orden. Si os fijáis en la imagen, la chica que está más cerca a nosotros, la de la embarcación roja con el dorsal 19, puede ser que sea la primera que se sitúe. Ella habrá calentado, se habrá activado, habrá alcanzado su nivel óptimo de activación, estará concentrada, segura, pensando en su prueba, pero desde que ella se sitúa hasta que se sitúan el resto de toda esa batería de embarcaciones, le da tiempo a enfriarse, a desconcentrarse y a salirse mentalmente totalmente de la prueba. Con lo cual tendremos que entrenar con nuestros palistas pues mini rutinas de activación, sobre todo el uso de autoinstrucciones o visualización para mantenerse en esa posición y aún así volver a activarse muy pronto en cuanto vea que toda la batería ya está colocada y que la salida es inminente. Por último, otro de los desafíos de este tipo de salida es que si veis la batería de embarcaciones que hay agrupadas, os podéis imaginar que en cuanto den la salida, eso va a ser un polvorín. Va a haber una salida muy caótica en el que de nuevo encontramos pues, todos esos factores. Choques, necesito ver dónde están los espacios, dónde están las personas con las que yo quiero hacer un grupo, porque aquí al final el primer grupo de cabeza se va a formar en esta salida y a veces no estás muy bien ubicado, tienes que cruzarte en diagonal, puede ser que se nos crucen, puede ser que el hecho de que el agua esté tan revuelta por todas las embarcaciones saliendo genere mucha inestabilidad, que si no dominamos tanto ese equilibrio nos puede hacer que volquemos condicionando la salida de la regata, con lo cual pues vuelve a ser un momento de alta incertidumbre y potenciales problemas que nuestros palistas deberán saber afrontar y poner sus recursos en marcha para solventar esas situaciones con éxito. Por último, el último tipo de salida para mí es la más difícil y es muy caótica, de hecho, porque es la salida en línea. La salida en línea para mí es un eufemismo, porque en línea yo no he visto nunca la línea. De hecho, yo creo que no lo ven ni ellos, porque como veis, yo he dibujado una línea roja que podría marcar lo que es la salida, pero es que esa línea es muy difícil de mantener porque la corriente, el agua, sigue moviendo las embarcaciones. Esta salida es típica de las categorías inferiores y de distancias de maratón o en ríos. Entonces, claro, esta línea va a obligar a las embarcaciones a necesitar situarse continuamente, corregir su posición, repalear para ajustar la posición. Los árbitros se van a poner nerviosos, van a decirles a nuestros deportistas que tienen que volver a situarse bien, puede haber penalizaciones, descalificaciones, pueden mandarles recolocarse totalmente saliendo de la línea y volviéndose a situar y con más frecuencia de la que nos gustaría, a veces se da la salida incluso cuando no están todos colocados, con el perjuicio que eso lleva. Aquí también va a haber dos componentes. Si el árbitro quiere ser muy quisquilloso y de verdad cumplir la línea, puede ser que nos demoremos tanto como en la salida anterior que hemos comentado de los pontoneros, y también va a haber pillería. Va a haber deportistas que son más osados y van a intentar situarse un poquito por delante para ganar esos pocos metros y a veces incluso salen un barco por delante que los demás, con la ventaja que eso proporciona. Y otros palistas no se van a ver tan cómodos en esa situación, se van a agobiar y van a intentar ser prudentes. Entonces puede ser que encontremos barcos como los que están más adelante en la foto y otros barcos como esa persona que tiene la embarcación blanca, que a lo mejor sale pues con ese agravio comparativo de ya salir un barco entero por detrás. Eso le va a dificultar porque se va a comer toda la contraola de toda la salida del resto de contrincantes y le va a dificultar coger un buen grupo. Entonces, como veis, tanto en los tipos de salida, en los tipos de circuito, en los factores externos y en la descripción del propio deporte, pues al final tenemos un montón de incertidumbre que vamos a tener que afrontar como una resolución de problemas. Si pasa esto, ¿qué hago? Si pasa esto, ¿qué hago? Y eso va a ser algo importante a entrenar. Pero no son las únicas necesidades psicológicas que surgen, porque también tenemos que ver cómo es una temporada típica de piragüismo. Vamos a ver una que sea típica de España.
En este caso, a ver si... que no, ahora. En este caso, como podéis ver en la diapositiva, he intentado reflejaros las 4 fases de las que se compone una temporada típica de piragüismo español. Va a haber 4 fases, una fase preparatoria que va a abarcar 5 meses, desde octubre hasta finales de febrero. Por tanto, al ser una fase preparatoria de 5 meses, incluso podremos subdividirla en una fase preparatoria general y una fase preparatoria específica a partir de enero, más o menos. Después iniciaremos una fase de competiciones secundarias que seguirán con una fase de competiciones principales y por último, una vez que se acaba la temporada, pues tendremos una temporada o una fase de descanso. ¿Cuáles son las necesidades psicológicas que pueden emanar de esta temporada? Pues en primer lugar, si veis la fase preparatoria que está dibujada en verde, es una fase muy extensa en la que los palistas van a necesitar tener un perfil motivacional muy concreto, sobre todo con una gran motivación intrínseca y una orientación tarea, porque no van a competir, a no ser que estén en determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo es el caso de Galicia, en el que el piragüismo es un deporte muy fuerte, pero en otras comunidades realmente hay deportistas que no tienen ni compañeros y si empujamos un poquito más, no tienen ni siquiera a su entrenador o a su entrenadora con ellos. Con lo cual, aguantar 5 meses que coinciden con el invierno sin competir, solos, sin ningún grupo de entrenamiento y a veces sin entrenador, pues va a ser una necesidad importante a trabajar con ellos. Luego, otra cosa que emana de aquí es que no van a estar acostumbrados a competir, con lo cual cuando volvamos a las competiciones, el estrés competitivo y la autoconfianza van a ser variables que también necesitemos abordar de forma específica. El principio de la liga lo he dibujado en naranja porque se da una circunstancia en España y es que después de 5 meses las personas del mundo del piragüismo están tan contentas de volver a reunirse con todo el mundo del piragüismo que es cierto que este primer campeonato nacional, que suele ser tradicionalmente el campeonato de invierno de Sevilla de medio fondo, se afronta con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, con lo cual pues los nervios están ahí, pero yo creo que ahí prima incluso más la ilusión de volver a reencontrarse el mundo piragüístico, ¿no? Pero sí que es cierto que conforme avanza la liga y ya empiezan los campeonatos nacionales, los continentales, los mundiales, pues los nervios, si se compite una vez al mes o como mucho 2 veces al mes, pues hay un montón de situaciones, como hemos visto, los tipos de salida, los cepos, situaciones de ola, por ejemplo, si un palista entrena solo en su comunidad, cuando luego se encuentre con esa batería de personas saliendo a la vez o con situaciones de ola, pues va a necesitar un entrenamiento específico que si no contamos con esos recursos, podemos utilizar la visualización, pero sabiendo que al final lo mejor es que lo tenga en casa, ¿no? Pero no todo el mundo lo tiene. Y otros 2 aspectos importantes de la temporada es, si os fijáis, en junio, en ese recuadro rojo está un poquito más remarcado en negro porque creo que es un mes muy difícil, un mes en el que sobre todo los palistas junior van a tener junto con los campeonatos ya europeos y algunos mundiales, la EBAU y el acceso a la universidad, con lo cual es un mes en el que sienten mucha presión porque todo es un selectivo, todo es una competición de gran calibre, con lo cual, sobre todo con la conciliación deporte y estudios, va a ser muy demandante. Si nuestros palistas van consiguiendo sus objetivos, se van clasificando para esas competiciones más internacionales, su temporada se alargará hasta finales de septiembre, principios de octubre. Si nuestros palistas a nivel nacional ya no se siguen clasificando para esas competiciones internacionales, en el verano ya podrán competir sobre todo regatas más lúdicas, pero mayoritariamente estarán descansando. Con lo cual, de aquí se sale la tercera necesidad. Aquellos palistas de mayor nivel competitivo, en los últimos meses de la temporada, acumulan mucho agotamiento y sí que podemos encontrarnos tanto burnout
como problemas de concentración al final, lesiones, gestión de dolor y crisis. Son los últimos meses, son los meses de la crisis, que vamos a necesitar los psicólogos estar mucho ahí, porque suelen aparecer cosas inesperadas que vamos a necesitar nosotros también resolver, sabiendo que nosotros llevaremos desgaste, que el staff llevará desgaste y que, por supuesto, los palistas también. Sin embargo, fijaros que os he incidido mucho en que esto es una temporada española. Como os comentaba o como introducía Ana también al principio y os he comentado yo también, yo trabajo online con palistas sobre todo de Latinoamérica. Entonces, vamos a necesitar, en el caso de que vosotros también acabéis trabajando online con palistas de otros países, necesitaréis elaborar cuáles son sus temporadas, porque no son las mismas necesidades. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con palistas de Uruguay y veréis una comparativa. Mientras que en España la fase preparatoria son 5 meses solos y con frío, la franja verde que podéis ver en Uruguay es solo 1 mes y medio y en verano. Con lo cual, ¿tendrán necesidades motivacionales? Sí, pero no relacionadas precisamente con esa fase preparatoria tan amplia en soledad y con una climatología adversa. Las necesidades motivacionales, sobre todo de los palistas de Uruguay, tienen que ver más con las infraestructuras deportivas y la proyección de su carrera deportiva, ya que en el país no tienen pues esa proyección, y su sueño sobre todo es venir a clubes de España para poder inscribirse y competir en una liga de superior a la que existe, por ejemplo, en cuanto al nivel en su país. Y también las épocas de exámenes también tendremos que tenerlas en cuenta, de que no es lo mismo en otros países como con España. Fijaros aquí que a los palistas uruguayos se les concentra con su Panamericano, tendrán época de exámenes, y en junio, que también están compitiendo en los campeonatos del mundo, tendrán exámenes, con lo cual pues son cosas a tener en cuenta. Su liga también va a ser un poquito más extensa. Una vez que hemos hablado pues, de cuáles son las necesidades a lo largo de la temporada en competición y del deporte, pues las variables psicológicas que yo considero más relevantes son las que hemos ido mencionando en la descripción de cada una de las partes. Vamos a tener que trabajar la motivación para favorecer que sea una motivación intrínseca orientada a la tarea, que les permita aguantar sobre todo en esos periodos de ausencia de competiciones. Y esa soledad, que es muy importante también esa parte de soledad. Vamos a tener que trabajar la autoconfianza, que puedan alimentarla en base al trabajo diario, ya que no van a poder tener mucho feedback competitivo y necesitarán retroalimentarse también ellos y junto con su staff. El autodiálogo como una forma de regularse a sí mismos, regular la concentración, los pensamientos, las emociones, la activación, va a ser muy importante. El estrés competitivo, como hemos dicho, no van a tener tantas oportunidades para familiarizarse con una serie de cosas, con lo cual en la competición es frecuente que aparezca, y de hecho es uno de los motivos de consulta más frecuentes cuando los deportistas piden psicología deportiva. El nivel óptimo de activación y el perfil atencional, necesitaremos ayudar al deportista a descubrirlo, y no solo a descubrir el suyo, sino en función de la prueba, porque no es lo mismo competir un 200 metros que una media maratón, con lo cual necesitaremos ir elaborándolo en función de las pruebas y de los objetivos que tenga el palista o la palista durante su temporada. También tendremos que trabajar la atribución. En el piragüismo hemos comentado que hay muchos factores externos, tanto por la parte del material como las condiciones meteorológicas que nos afectan. Entonces puede pasar que muchos deportistas tengan un locus de control externo: es que el viento me ha afectado, es que las olas me han afectado, es que mi embarcación es peor que la de mi compañero de equipo. Entonces sí que necesitaremos trabajar mucho, controla lo controlable y ese locus de control interno. Como hemos dicho, hay muchas situaciones de incertidumbre y que van a necesitar solventar, con lo cual la resolución de problemas y la flexibilidad cognitiva va a ser muy importante. Y por último, sobre todo en aquellos casos en los que no tienen muchos recursos los clubes de referencia a los que pertenecen los palistas, pues la visualización será pues un recurso que tendremos para solventar esa ausencia de otros recursos en el club. ¿Y cómo podemos trabajar estas variables? Si lo llevamos a la práctica, al terreno,
Pues lo ideal para mí sería poder integrarlo en la preparación psicológica, en la preparación deportiva del deportista de forma conjunta con la preparación física, la técnica y la táctica. Con lo cual, para mí, el trabajo psicológico a lo largo de la temporada seguiría las mismas fases que hemos explicado que tiene una temporada de piragüismo. Habría una fase preparatoria general donde entrenaríamos habilidades psicológicas básicas, luego avanzaríamos a una fase preparatoria específica con variables, por tanto, más específicas, que iríamos perfeccionando en su dominio a lo largo de situaciones reales, de esas oportunidades de competición, de estas competiciones secundarias y esos primeros campeonatos de España, hasta que pues el deportista vaya adquiriendo unas habilidades de afrontamiento sólidas que podamos llamar como un pico de forma psicológico en el que se vea la persona sólida para enfrentar pues, las diferentes situaciones que plantea la temporada y que plantean las competiciones. Nuestro objetivo sería que este pico de forma psicológico coincida con los objetivos más importantes que estamos persiguiendo en su temporada. Y que si estos se van consiguiendo, es decir, si la persona va clasificándose y va accediendo a esas pruebas que tiene como principal objetivo en la temporada, extender ese pico de forma psicológico hasta el final de temporada, sabiendo que, como os he comentado, al final suelen aparecer ya el desgaste y crisis diferentes, cada deportista puede presentar unas, con lo cual fomentaremos mucho en nuestros palistas ese autocuidado, el cómo cuidarnos en esa etapa final, la resolución de los problemas, el poder comunicarlos para abordarlos a tiempo y, una vez que termine la temporada, hacer una buena evaluación de cierre. Si este trabajo por fases lo superponemos a las fases que hemos ido comentando con los colores que habíamos dicho antes, pues en esa fase preparatoria general, nuestro hito, nuestro objetivo sería sentar las bases para una optimización posterior a nivel psicológico. Las variables que yo trabajo, habilidades que a mí me parecen básicas, son sobre todo la motivación, la autoconfianza y revisar mucho esa autoexigencia, ese perfeccionismo con el que muchos palistas se acercan a su práctica deportiva para transformarlo más en un modelo de excelencia, de entender que el proceso lleva pues una serie de etapas, que el error forma parte de ello, para que pues esa motivación, esa autoconfianza, ese modelo de excelencia nos fomenten el rendimiento, pero también el bienestar, sabiendo que las temporadas van a ser largas. Siempre, claro, atendiendo pues a una evaluación inicial y un establecimiento de objetivos. Pero si hablamos de manera general, esas serían el primer hito, de octubre a diciembre. Cuando entramos en una fase preparatoria específica, ya empezamos con variables más acordes a las pruebas que vamos a competir de forma inminente. El nivel óptimo de activación, que hemos dicho que dependerá de la prueba, la gestión del estrés precompetitivo, porque ya nos acercamos a las competiciones, y el perfil atencional, cuáles son las claves más relevantes que potencian mi rendimiento en cada prueba y en las situaciones más características de cada distancia. Una vez que empieza el periodo competitivo, las variables que más vamos a trabajar son las de gestión emocional, gestión de pensamiento, resolución de problemas, flexibilidad psicológica, la visualización para poder trabajar situaciones concretas y, al final, cuando a estas alturas ya llevamos 6 meses trabajando, pues lo que conseguimos es que los palistas tengan un mayor conocimiento de sí mismos, qué necesitan, cuándo necesitan aplicar qué recurso, cuándo necesitan el cuándo, el cómo, el por qué. Entonces ya alcanzan pues esas habilidades de afrontamiento más sólidas y se ven más preparados y más seguros en competición. Si los objetivos se van cumpliendo y la temporada deportiva se va alargando porque nos clasificamos para competiciones de mayor calibre, pues entonces entrará en juego ese autocuidado y esta resolución de problemas. Mi experiencia trabajando de esta manera
con estas fases es que, sobre todo en categorías de promoción, es decir, con los cadetes, con los junior, va a ser un trabajo muy formativo de introducirle estas variables, introducirle las técnicas, pero una vez que ya han hecho un ciclo, una temporada completa, a las siguientes temporadas los palistas van siendo cada vez más autónomos y más independientes, cogen en su caja de herramientas las técnicas que les vamos dando y nuestra labor es más de acompañamiento, de seguimiento o de un asesoramiento al rendimiento, de cuestiones que vayan surgiendo, pues cómo resolverlas. Esto en cuanto a lo que es el trabajo psicológico a lo largo de la temporada, pero también quería proponeros pues cómo sería el trabajo psicológico en la competición. Imagino que como vosotros trabajáis otros deportes, va a haber 3 momentos que son muy importantes: el momento previo a la competición, durante la competición y después de la competición. Aquí os expongo pues una enumeración de aspectos que yo considero que es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo sería el trabajo psicológico previo a una competición? Como podéis imaginar, el piragüismo al final involucra mucho material. Va a estar la embarcación, va a estar las cinchas para atar la embarcación al remolque, va a haber pues el cubrebañeras, la pala, los cambios de ropa, porque estamos en agua y va a haber muchos cambios de ropa, las tuercas, los tornillos, las herramientas, las cintas, cómo situar el dorsal para que no se caiga. Al final, pues muchas veces en competición una carpa parece más un taller de bricolaje que una carpa de piragüismo, ¿no? Entonces, elaborar un checklist de material ayuda a no tener olvidos que luego nos puedan generar problemas en competición y que puede pasar. El checklist de material y tener el programa y los horarios, porque aunque formemos parte del mismo club, no todos vamos a tener el mismo horario, cada uno tendrá sus propias competiciones y tendrá que saber que respecto a esa hora de competición, 45 minutos antes o 1 hora y pico ya tendrá que estar preparando tanto su embarcación como su calentamiento, su transición de la carpa a esa línea de salida, con lo cual les da mucha seguridad y control sobre su propia gestión. Lo que yo diría previo a la competición que es clave y que para mí es insignia de mi trabajo es la preparación psicológica previa de la competición. Habitualmente cuando yo viajo con los deportistas la hacemos en el hotel la primera noche que llegamos. Ya como están bastante trabajados, ahora lo hago de guardia. En general les acompaño ya de guardia a través del teléfono desde mi propia casa, pero sí que la preparación psicológica de la competición es algo que agradecen y que tiene un impacto muy bueno tanto en su rendimiento como en cómo sienten la competición. Es básicamente un taller que a mí particularmente me gusta elaborar con el staff porque es un esquema de acción en el que metemos todos los recursos que tiene cada palista a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel psicológico, también la visión que tiene el entrenador o la entrenadora del resto de competidores, y ese esquema de acción lo que le permite es afrontar qué quiere hacer, cómo quiere hacerlo, qué problemas le pueden surgir, cómo va a reaccionar a esos problemas si surgen con el menor tiempo de reacción posible y con la mayor probabilidad de éxito. Con lo cual, el saber esos 4 componentes, el qué quiero hacer, cómo quiero hacerlo, las dificultades, cómo voy a reaccionar, les da mucha seguridad, moviliza los recursos que ya tienen, que a veces no movilizan porque están más anclados en las dudas, en el estrés, en compararse con otros palistas, y pues favorece el afrontamiento de la competición con un mayor éxito de demostrar pues todo el trabajo acumulado. Esta preparación psicológica quiero también mostraros pues cuál es la hoja de trabajo que yo utilizo. Como veis, esta es la hoja que les doy a ellos y que ellos tienen. Son 6 pasos que de uno a otro lo que intentamos hacer es corregir pues las principales dificultades que suelen presentar los deportistas en las competiciones. Este plan de regata se puede hacer a un nivel muy sencillo con deportistas que sean cadetes, o puede llegar a un nivel de complejidad muy grande siendo los 4 mismos bloques y los 6 mismos pasos cuando lo aplicamos a deportistas de nivel muy superior, a un nivel competitivo mucho mayor.
Si tenéis alguna duda pues, de esta herramienta, sí que podemos comentarla en el turno de dudas. Si no, pues siguiendo el trabajo previo a la competición, pues un imprescindible también será la visualización y la relajación, y sí que pues pongo una señal de alarma en las redes sociales porque un aspecto que solemos encontrarnos en los días previos a la competición es que los palistas a veces hacen campañas de desmoralización mutuas y recíprocas. Entonces puede ser que a nuestros deportistas pues determinados comentarios en grupos de WhatsApp, stories, indirectas por Twitter, publicaciones de otros palistas que vayan con una intención de hacer eso, desmoralizar, les puede afectar en mayor o menor medida. Eso tendremos que detectarlo, sobre todo porque hay regatas que se pierden incluso antes de calzarse la licra, con lo cual tendremos que estar especialmente atentos a cómo las redes sociales afectan a nuestros palistas en las competiciones. Una vez que vamos al día de competición en el que vamos a competir, como os he dicho, siempre habrá un momento para ajustar expectativas y poder comentar las condiciones climatológicas. Si van bien, pues se comentarán con ilusión, pero también puede haber comentarios como es que el viento está soplando de un lado que a mí me afecta porque yo remo por este lado, o va a haber en la línea de salida donde yo estoy hay más corriente o hay menos corriente, esto me perjudica, no me perjudica. Al final, pues eso lo vamos a ir comentando, aquello que podamos resolver lo vamos a resolver, pero al final la conclusión pues siempre es la misma, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que depende de nosotros, las condiciones son iguales para todos y pues dentro de lo que podemos controlar vamos a intentar aprovechar lo que nos aventaje y solventar lo que nos pueda potencialmente perjudicar a nuestros objetivos. Una vez pues que ya sabemos cuáles son las condiciones climatológicas, pues el resto de técnicas y de variables que vamos a trabajar pues ya han salido en la descripción que hemos hecho. El calentamiento físico y mental utilizando ese calentamiento para llegar al nivel óptimo de activación que ya conoce el deportista, ya sabe cuáles son sus sensaciones asociadas a ese nivel óptimo de activación y sabe que tanto con el calentamiento físico como el mental, la idea es llegar a esas sensaciones y a ese foco, esa sensación en la línea de salida, que es cuando sabe que va a poder sacar todo lo que tiene para ofrecer. También el perfil atencional, en qué se tiene que centrar, que eso lo vamos a poder describir en la preparación psicológica de la competición. Ya vamos definiendo cuáles son las claves en las que se tiene que centrar para poder desarrollar su plan de competición, que es el que nosotros llamamos plan A. Es el si todo sale bien, esto es como quiero competir. Para no tener que repetir pues toda la preparación psicológica en la cabeza, habitualmente le asociamos una palabra clave para que con solo esa palabra evoque en su cabeza pues todo el plan competitivo que quiere poner en marcha. También, como hemos visto en la preparación psicológica, habrá una anticipación de dificultades y ya sabemos la respuesta de las más predecibles, con lo cual, si pasasen durante la competición, va a poder controlar su respuesta e intentar reaccionar lo antes posible para que le penalice lo menor posible en competición. Y en el último tramo de la competición, pues habitualmente lo que se necesita trabajar es la gestión del cansancio, del dolor o esa capacidad de sufrimiento. Las técnicas más empleadas pues suele ser utilizar emociones que nos puedan infundir energía, como puede ser venga, disfruta, sube, o un cierto pique con otros contrincantes de bueno, esta persona no me gana, ¿no? Y esto te da como ese pico de energía. También entrenamiento en autoinstrucciones y jugar con el foco atencional en el caso del cansancio y del dolor. Una vez que se ha competido, pues después de la competición es un poco el ABC. Lo primero será expresar las emociones y ventilarlas, tanto para bien como si la regata no ha ido tan bien. Una vez que esas emociones se hayan expresado, cada uno, pues hay palistas que prefieren alejarse y estar solos, otros que quieren mucho el apoyo y el arropamiento de sus
compañeros, pues podremos proceder a evaluar cómo ha ido la regata, porque como decíamos, durante un fin de semana de competición puede ser que en el mismo día compitan en varias regatas, con lo cual vamos a necesitar evaluar para corregir de cara a la siguiente. Pero una vez que ya hemos evaluado y hemos corregido, la idea es desconectar, independizar una regata de la siguiente y repetir el proceso. Antes de una competición habrá un calentamiento físico y mental en el que repasaremos el plan de regata, que es la preparación psicológica de la competición, volveremos a intentar llegar a este nivel óptimo de activación, cuál es mi perfil atencional, es decir, que es una y otra vez lo mismo, y ya cuando pasa ese fin de semana competitivo, ya a la vuelta a la normalidad en el club volveremos a hacer otra evaluación, pero ya sí de toda la competición, para poner objetivos de entrenamiento y seguir mejorando aquellas cosas que hemos visto que necesitan mejorarse. De nuevo, ¿qué es lo que de la experiencia? ¿Cómo suele ser el desarrollo de los palistas? Al principio necesitan bastante cercanía, bastante atención en ese sentido, demandan el servicio y lo agradecen mucho, y una vez que interiorizan esta forma de pensar en la competición, que es muy parecida a una resolución de problemas constante, y ya han interiorizado también esas técnicas y esas variables que les vamos introduciendo con el trabajo psicológico, lo habitual es que aumente mucho su autonomía y su independencia y ya solo soliciten el trabajo psicológico en momentos puntuales. Y por eso lo que os comentaba, de que al principio a lo mejor sí que es importante que nosotros estemos de forma presencial, pero luego, una vez que ya las cosas están trabajadas, con un apoyo de guardia, de saber cuáles son los horarios de competición de nuestros palistas y estar pendientes al móvil en el caso de que lo necesiten, pues sería suficiente. Como veis, junto con esta herramienta, la idea es transmitiros todo lo que podemos aportar también en los deportes de agua, específicamente el piragüismo, que como os digo es en el que más me he centrado yo los últimos años, y que viendo todas las variables que podemos trabajar, y ojo, solo hemos hablado de variables individuales porque, como hemos comentado al principio, los barcos de equipo realmente no se puede abordar más variables de equipo, pero que también habría, y mucho, ¿no? Entonces, pues si no entrenas tu mente, aún no has alcanzado tu 100%, y nosotros, desde nuestro campo de conocimiento, podemos aportar muchísimo para que así sea. Así que gracias por vuestra atención, y ahora o en el futuro, pues encantada de resolver todas las dudas que podáis tener. Pues muchísimas gracias, Epe. La verdad es que ha sido una pasada y no podía ser más completo. ¿No? O sea, yo creo que también ha ayudado muchísimo que en otras ocasiones a lo mejor no se ha clarificado tanto ese planteamiento también de calendario y necesidades psicológicas en cada uno de esos momentos o fases de la temporada, ¿no? O sea, que yo creo que has dado herramientas muy útiles. Yo creo que nos has adentrado en un deporte que yo, por ejemplo, había cosas que desconocía, y además acercándonos en un vocabulario para, ¿no? Pues oye, si efectivamente tienes que trabajar con un deportista de este deporte, pues bueno, también llevarnos ese vocabulario clave que luego hace que el vínculo sea mucho más fácil. Es verdad que justo te iba a decir que no dejaras de compartir, por si acaso alguien quiere quedarse con tu correo, con tu Instagram, porque como nos hemos quedado sin tiempo, tampoco no hay preguntas, aparentemente, pero bueno, seguro que las personas reflexionando, o las personas a lo mejor que lo ven en diferido, seguro que les nace alguna duda, alguna pregunta o algún interés, y te lo quieren hacer a través de las redes que planteas. Y nada, por parte, enhorabuena, millones de gracias por estar aquí, que todo vaya fantástico, y nada, que nos vemos en septiembre para el resto de los que nos estáis viendo, y volveremos con fuerza y con muchas ganas de seguir compartiendo sobre deportes y distintas áreas y herramientas que cada uno de nosotros utilizamos en la psicología del deporte. Así que nada, un abrazo y feliz verano.